50 clásicos de la filosofía, capítulo 23, William James. Pragmatismo es una recopilación de conferencias no editada que William James dio en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en el curso 1906-1907. Al final de su carrera, uno de los más grandes pensadores estadounidenses no pretendía ser el padre de la filosofía del pragmatismo, que fue obra de Charles Sanders Peirce y posteriormente desarrollaron F. C. S. Schiller y John Dewey, que si le dio más claridad y la hizo accesible al público general. James define el pragmatismo como la actitud de alejamiento de las primeras cosas, principios, categorías, supuestas primeras necesidades y de atención a las últimas cosas, principios, frutos, consecuencias, hechos. El pragmatismo es pariente intelectual cercano del utilitarismo. Ambos sospechan profundamente de la filosofía académica abstracta y sienten un permanente interés solo por el valor práctico de los conceptos. De hecho, James defendía el pragmatismo como forma de ver las demás filosofías. Hoy, la llama de James la llevan iconoclastas académicos como Richard Rorty. La filosofía es temperamento. James empieza por señalar que todos los individuos tienen una filosofía que él define como el sentimiento más o menos callado de lo que la vida honesta y profundamente significa. Solo en parte se obtiene de los libros. Es nuestra forma individual de simplemente ver y sentir todo el empuje y toda la presión del cosmos. Señala la observación de J. K. Chesterton de que la patrona no solo quiere conocer los ingresos y el trabajo del inquilino, sino saber cuál es su actitud general ante la vida. La filosofía personal lo es todo, un hecho que los filósofos académicos, en su deseo de que se les considere discernidores de la verdad, de algún modo pasan por alto. Dice James, sin rodeos, la historia de la filosofía es en gran medida la de una cierta disputa entre temperamentos. Se refiere a que las conclusiones de los filósofos proceden más de sus preferencias personales que de ningún hallazgo objetivo. Sus teorías, consideradas no sentimentales o sentimentales, son el reflejo de su constitución emocional y su visión fundamental del mundo. El filósofo profesional no puede anclar sus tesis en la base de su temperamento, por esto intenta ocultar sus tendencias temperamentales. En el corazón del filósofo hay, por consiguiente, una mentira, porque nunca se menciona el potencial de todas nuestras premisas. Como consumidores de filosofía tampoco estamos exentos de culpa. Instintivamente rechazamos o acogemos determinadas filosofías si se ajustan a nuestro temperamento. La gran división. James divide a los filósofos en dos categorías: fundamentales, los empiristas, que quieren reducirlo todo a los puros hechos, y los racionalistas, que creen en principios abstractos y eternos. Los primeros suelen tener una visión del mundo realista, fatalista y religiosa y a menudo oscura, mientras que los segundos son optimistas, que tienden a creer en el libre albedrío, el orden espiritual y la unidad de todas las cosas. Naturalmente, cada bando suele tener en muy poca estima al otro. James señala que vivimos en una época de preocupaciones empíricas, pero no por ello se apega al impulso natural que nos lleva a la religión. Muchos se encuentran atrapados entre la filosofía que no cubre las necesidades espirituales, que ofrece un universo completamente materialista, y la filosofía religiosa que no tiene en cuenta los hechos. Lo que la mayoría buscamos, dice, es una filosofía que no solo ejerza los poderes de la abstracción intelectual, sino que establezca alguna conexión positiva con este mundo real de vidas humanas finitas. No es extraño que los científicos hayan despreciado la filosofía como algo enclaustrado y espectral que no tiene sitio en el mundo actual. Pero a diferencia del empirista puro, el pragmático está abierto a las verdades teológicas o a los conceptos metafísicos libres de Dios, como el idealismo trascendental de Kant, si demuestran que generan un beneficio concreto. Del mismo modo que algunos alimentos no son agradables al gusto, sino buenos para los dientes, el estómago, los tejidos, determinadas ideas no solo son agradables de considerar o agradables como apoyo de otras ideas de las que estamos encariñados, sino que también son útiles en las batallas prácticas de la vida. Si existe alguna vida que realmente sea mejor vivirla, y si existe alguna idea que, de creer en ella, nos ayudaría a vivir esa vida, sin duda, sería mejor para nosotros creer en esa idea, a menos, claro está, que la creencia se opusiera incidentalmente a otros beneficios vitales mayores.
James ofrece el pragmatismo como camino a seguir, interesado en la evidencia y los hechos, pero también abierto a la religión. La religión sí aporta beneficios concretos al creyente. Como filosofía, el pragmatismo es raro porque lo pueden utilizar tanto los empiristas, no sentimentales, como los abstraccionistas, sentimentales. Lo que el pragmatismo puede hacer por ti. James se remite a la idea de Peirce de que una creencia o un pensamiento solo tienen importancia desde el punto de vista de sus efectos. Toda idea que sea mera especulación y que no se vea en la práctica que de un modo u otro cambia las cosas no tiene valor. Debemos preguntarnos en qué se diferencia el mundo suponiendo que esa idea fuera verdadera, le dice James a su público. Es increíble observar que muchas disputas filosóficas caen en la insignificación en el momento en que se las somete a esta sencilla prueba de encontrarles una consecuencia concreta. Es posible que no exista diferencia en algo que no marque una diferencia en otra cosa, ninguna diferencia en la verdad abstracta que no se manifieste en una diferencia de un hecho concreto. Toda la función de la filosofía debería ser averiguar qué diferencia marcaría en ti o en mí, en momentos específicos de nuestras vidas, que esa o esa otra interpretación del mundo fuera verdadera. Los filósofos siempre han estado buscando el principio único, llámese Dios, materia, razón, el absoluto o energía, que desvelará todos los secretos del universo, pero con el método pragmático, sostiene James, ya no se puede considerar que esas cosas sean autoevidentes, sino que hay que determinar el valor en efectivo de cada concepto. Su valor práctico, si imaginamos la filosofía como un hotel en cuyas habitaciones se alojan las diferentes filosofías, el pragmatismo no es una habitación más, sino el pasillo que lleva a las habitaciones, algunas de las cuales pueden ser religiosas y otras científicas. Cada filosofía solo se puede juzgar con exactitud por su disposición a salir de la habitación para encontrarse con el pragmatismo en el pasillo, donde podrá exponer sus tesis ante el auténtico valor y lo práctico. Ante el dilema que se nos plantea a muchos de los que vivimos en una época científica, James dice: es posible que el peor enemigo de cualquiera de nuestras verdades sea el resto de nuestras verdades. Las verdades poseen ese desesperado instinto de autoconservación y el deseo de que se extinga todo lo que las contradiga. Mi creencia en el absoluto, basada en el bien que me proporciona, debe aceptar el reto de todas mis otras creencias. En otras palabras, la creencia en Dios o en algún tipo de absoluto nos ofrece una fiesta moral, pero ¿nos podemos permitir esta fiesta dada la realidad de todos los demás que hemos descubierto? Si la persona sigue pensando que su fe o creencia en lo inmaterial, pese a todas las pruebas en su contra, le sigue aportando sólidas creencias, no es irracional en modo alguno, es pragmática. El pragmatismo se distingue completamente del empirismo en que no tiene ningún tipo de prejuicio, ningún canon estricto ni criterio para determinar lo que deba tomarse como prueba. Contempla todas las hipótesis, siempre y cuando se puedan demostrar sus beneficios. El pragmatismo, en resumen, ensancha el campo de la búsqueda de Dios, sirviéndose de la lógica o de los sentidos, y acepta las experiencias más humildes y personales, acepta las experiencias místicas si tienen consecuencias prácticas. La última idea remite al libro de James, Las variedades de la experiencia religiosa, donde se asume sin reservas, aunque el propio James no fuera persona de epifanías, que la experiencia de la conversión religiosa puede transformar la vida de la persona. La conversión demuestra, más allá de toda duda, que de una idea abstracta puede derivar un inmenso beneficio práctico. Comentarios finales. James destaca la división entre una idea monista del universo en la que todo se entiende como uno y la idea pluralista, que se centra en la increíble diversidad y pluralidad de la vida. La idea tradicional es que solo la primera es religiosa y la segunda es la imagen del caos, pero James sostiene que podemos seguir creyendo en la fuerza de una cosmología pluralista, aunque no creamos que el desarrollo del mundo implique una lógica necesidad, divina o de otro tipo. El progreso se produce por nuestro deseo, subraya, a través de los individuos, en aprietos, somos nosotros quienes hacemos del mundo lo que es, y si queremos una vida diferente o un mundo diferente, debemos actuar. Ante la pregunta de por qué existe algo, James replica: la única verdadera razón que se me ocurre de por qué haya de existir algo que alguien desea que exista, se exige. Para dar sosiego a una masa del mundo, por muy pequeña que sea,
Es la razón de la vida y comparadas con ella, las causas materiales y las necesidades lógicas son cosas espectrales. La respuesta de James no es de extrañar si se considera su visión general de la filosofía, que es la de que los propios acontecimientos llevan la verdad. Podemos creer que Dios creó el universo o que éste nació del Big Bang, pero en ambos casos nuestras explicaciones realmente no importan. El hecho es que el universo está ahí, por lo que en términos pragmáticos tiene sentido estudiar solo lo que existe. William James. Nacido en Nueva York en 1842, James tuvo una infancia y juventud cómodas y en un entorno culto. Siendo adolescente, la familia, incluido su hermano Henry, que después sería famoso escritor, se mudó a Europa, donde James aprendió varios idiomas. Al regresar a Estados Unidos en 1860, dedicó 1 año y medio a intentar ser pintor. Después se matriculó en Harvard, donde empezó a cursar medicina. En 1865 participó en un viaje científico con el conocido naturalista Louis Agassiz, pero en su transcurso sufrió muchas enfermedades y quiso regresar a casa. En 1867 fue a Alemania a estudiar fisiología y allí conoció a los pensadores y las ideas de ese nuevo campo. 2 años después regresó a Harvard, donde por fin, a los 27, se licenció en medicina. A los 30 obtuvo un puesto de profesor en fisiología en Harvard, pero solo después de haberse recuperado de una depresión nerviosa. En 1875 empezó a impartir cursos de psicología y también creó el primer laboratorio experimental de psicología de Estados Unidos. El año en que comenzó a trabajar en los principios de psicología, 1878, se casó con Alice Howe Gibbon, una maestra de Boston. Tuvieron 5 hijos. James reconoció a Freud y a Carl Jung en las visitas de estos a Estados Unidos, y también a Bertrand Russell, Henry Bergson, Mark Twain y Horacio Alger. Entre sus alumnos tuvo al pedagogo John Dewey y al psicólogo Edgar Thorndike. Otros de sus libros fundamentales son La voluntad de creer, 1897-2009, y Las variedades de la experiencia religiosa, 1902-2006. Murió en 1910. 2011. Pensar rápido, pensar despacio. Las predicciones extremas y la disposición a prever sucesos extraños a partir de pruebas débiles son ambas manifestaciones del sistema, y es natural que el sistema genere juicios excesivamente confiados, porque la confianza está determinada por la coherencia de la mejor historia que se pueda contar con las pruebas que se disponga. En 2 palabras, nuestra manera de pensar determina lo que sabemos, por lo que la investigación psicológica desempeña un papel importante en la búsqueda de la verdad filosófica. En la misma línea, David Hume, Investigación sobre el conocimiento humano. Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro. Y bien, hemos llegado al final de otro capítulo, un poquito más extenso. Espero que les haya gustado, les haya sido atractivo, que lo hayan disfrutado igual que yo al leerlo un resto. Y espero que tengan un día bastante chingón. Y si lo estén pasando mal, espero que mejore pronto. Nos andamos topando en el siguiente audio, video, lo que sea esta cosa. Y pues bueno, bye.